¿Alguna vez te has preguntado qué poderosos secretos podrían estar ocultos detrás del silencio de la Biblia? ¿Qué pasaría si te dijera que una de las mujeres más influyentes en la historia de Jesucristo, alguien que literalmente moldeó el futuro del Salvador, ha sido casi completamente borrado de la historia? Así es. Su nombre es Ana. Ella era la abuela de Jesús, la madre de María, y sin embargo, casi nadie habla de ella. Pero hoy, ese silencio termina, porque lo que Ana vivía, lo que soportaba y lo que creía que sacudirá absolutamente, su comprensión de la fe, el sacrificio y del plan divino de Dios. La historia de esta mujer no está en su sermón del domingo habitual. No escribió un libro de la Biblia, no predicó a las multitudes, pero su fe movió el cielo. Ella era infértil, humillado, olvidado, y aún así, ella rezó. Y esas oraciones nadieron a la mujer que llevaría a Jesucristo en su vientre. La vida de Ana es una prueba de que Dios trabaja a través de aquellos que el mundo ignora. Su legado ha sido silenciado durante siglos, pero en este video estamos devolviendo su voz a la vida. Y pronto verá por qué eso importa más que nunca. Si alguna vez te has sentido pasado por alto, si alguna vez has llorado a Dios y no has escuchado nada a cambio, si alguna vez has preguntado, ¿mi fe es importante? Este video es para ti. La historia de Ana no es solo un hermoso testimonio, es una hoja de ruta espiritual, una revelación, una estrategia divina que puede transformar la forma en que ores, la forma en que sufres y la forma en que confías en Dios cuando todo lo que te rodea siente que se está desmoronando. Así que ni siquiera pienses en hacer clic, porque lo que estamos a punto de revelar no es solo otra historia bíblica olvidada. Es una clave que podría desbloquear la curación, el propósito y un nuevo nivel de intimidad con Dios. Y si te quedas conmigo hasta el final, te mostraré cómo la fe de Ana podría ser la pieza que falta en tu propio viaje espiritual. Dime algo, ¿estás listo para descubrir a la abuela de Jesucristo? Porque lo que estás a punto de aprender, los libros de historia no querían que supieras. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella, y sin embargo, sin ella, la historia de Jesucristo podría haber sido muy diferente. Su nombre es Ana, la abuela del Salvador. Una mujer cuyo nombre resuena solo a través de textos apócrifos, pero cuyo legado es atronador en las capas invisibles de la narrativa bíblica. Ana no llegó al canon de la Biblia, pero su vida estaba saturada de fe y un propósito innegable. Viviendo en silencio en las sombras de la historia, Ana era la madre de María, la embarcación elegida para llevar al Hijo de Dios. Aunque los evangelios permanecen en silencio sobre ella, la tradición y los antiguos manuscritos susurran su historia como una melodía oculta. En esas páginas olvidadas, descubrimos a una mujer cuya perseverancia y relación íntima con Dios dieron forma al linaje de la salvación. Es en este silencio que descubrimos uno de los ejemplos más poderosos de confianza inquebrantable en el plan de Dios. La historia de Ana comienza no con grandeza o milagros, sino con silencio. Sí, el tipo de silencio que prueba tu alma. El tipo en el que las oraciones sienten que rebotan en los cielos y desaparecen. Ella vivía en Séforis, un modesto pueblo de Galilea, a menudo pasada por alto incluso en su propio tiempo. Su vida no estaba adornada con privilegios o facilidad, sino de dolor, específicamente, el dolor de la infertilidad. En una cultura donde el valor de una mujer a menudo se medía por su capacidad para tener hijos, la esterilidad de Ana no era solo una tristeza personal, sino una vergüenza pública. Sin embargo, en lugar de crecer, Ana se acercó a Dios. No es notable. Si bien muchos podrían haber maldecido su situación, Ana convirtió su sufrimiento en intimidad espiritual. Su fe no se marchitaba, se profundizó, maduró y tenía frutos, aunque no vistos durante muchos años. Y aquí está la cosa. Dios a menudo hace su mayor trabajo en silencio. La Biblia está llena de estas figuras ocultas, personas como Ruth, Hannah o Elizabeth,
cuyas batallas privadas se convirtieron en testimonios públicos. Ana encaja con ellos. Ella representa la fe que persiste cuando Dios parece ausente. Mientras el mundo la miraba, el cielo estaba observando de cerca. Esa tranquila devoción no pasó desapercibido. A pesar de que su nombre no fue grabado en las escrituras que leemos los domingos, su fe sentó una base que eventualmente acunaría al Mesías. Imagínese, sin la perseverancia de Ana, ¿habría sido María el recipiente del favor divino? Probablemente no. Las raíces del legado terrenal de Jesucristo se extienden profundamente en el suelo de la obediencia y la confianza de Ana. A menudo subestimamos el poder de la fe generacional. La historia de Ana nos enseña que las batallas que enfrentamos hoy podrían no ser sobre nosotros, podrían ser para aquellos que vienen después de nosotros. Su devoción allanó el camino para el encuentro de Mary con el ángel Gabriel. Su inquebrantable confianza en las promesas de Dios se convirtió en una herencia espiritual. Tal vez es por eso que Mary podría decir, ya sea para mí de acuerdo con tu palabra, Lucas 1:38, con una convicción tan tranquila. Había visto a su madre vivir esa misma fe todos los días. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado que tus actos de creencia tranquilos, tus oraciones susurradas, tu paciencia a través de las pruebas, están creando un legado espiritual? Tal vez tu fe hoy sea construir un milagro futuro que nunca puedas ver completamente realizado en tu vida. Así que comenzamos este viaje no con trompetas o grandeza, sino con el latido de una mujer que creía cuando dolía, confiaba cuando era difícil y esperaba cuando no tenía sentido. La vida de Ana es una prueba de que Dios ve a los olvidados, honra a los ocultos y trabaja poderosamente a través de aquellos que el mundo elige ignorar. Y así como la historia de Ana casi se perdió en el tiempo, tal vez tu historia también se siente enterrada debajo de capas de insignificancia. Pero tenga en cuenta, porque si la fe de Ana podría dar forma a la venida de Jesucristo, luego, imagine lo que Dios podría hacer a través de ti. Y hablando de dar forma a los futuros, echemos un vistazo más de cerca a la pesada carga que Ana llevaba en el silencio de las oraciones sin respuesta. En las tranquilas colinas de Séforis, Ana llevaba un dolor que pesaba más de lo que la mayoría podía imaginar, el dolor de la infertilidad. No se trataba solo de no tener un hijo, se trataba del aislamiento, las miradas laterales, los juicios susurrados que parecían resonar más fuertes que las palabras. En la antigua cultura de Judea, la maternidad era más que una bendición. Era una afirmación divina. Entonces, cuando una mujer como Ana no podía concebir, la comunidad a menudo lo veía como un signo de desorden divino. Imagínese despertarse todas las mañanas con el mismo vacío en su corazón y útero, preguntándose si Dios había olvidado su nombre. Ese es el tipo de dolor profundo que Ana soportó. Pero en lugar de endurecer su corazón, lo abrió aún más. Se aferró a su fe como una línea de vida, vertiendo su dolor en oración, creyendo que de alguna manera, incluso este dolor tenía un propósito en el plan mayor de Dios. Su esposo, Joaquim, tampoco se salvó de la picadura. En una sociedad donde la masculinidad a menudo estaba vinculada a la producción de herederos, su sufrimiento silencioso refleja a Ana. La apariencia que recibió en las puertas de la ciudad, las suposiciones hechas a sus espaldas. Todos se apagaron a su alma. Pero al igual que Ana, Joaquim no cedió a la amargura. En cambio, dio un paso radical. Se retiró del desierto, haciéndose eco de las acciones de profetas como Elijah y John el Bautista. Allí, en la soledad del desierto, ayunó, rezó y gritó a Dios, no con ira, sino en humilde desesperación. Esto no era solo un hombre huyendo de vergüenza, era un hombre corriendo hacia la revelación divina. Su historia nos recuerda que la fe real no finge que todo está bien, queda todo al descubierto antes de la presencia de Dios. ¿Y no es así como se ve la oración auténtica? No se ensayan discursos o palabras pulidas, sino honestidad cruda, desordenada y desgarradora. Ana no enmascaró su dolor. Ella lo puso todo ante el trono del cielo.
Al igual que Hannah en 1 Samuel 1, que lloró tan amargamente en el templo que el sacerdote pensó que estaba borracha, la vida de oración de 1900, Ana era profundamente emotiva, profundamente real. Ese tipo de oración rompe las cadenas, cambia las cosas en el reino espiritual. Más tarde, Jesucristo enseñó que tu Padre sabe lo que necesitas antes de preguntarle. Mateo 6:8. Pero Ana entendió que la intimidad con Dios no se trataba de informarle, se trataba de alinear su corazón con el suyo. No solo rezaba por un niño, estaba entregando su vida, sus planes y su identidad a la voluntad de un Dios soberano. Lo que hace que la respuesta de Ana sea aún más poderosa es el hecho de que siguió apareciendo, día tras día, oración tras oración, incluso cuando nada cambió. Ese tipo de fe no es pasiva, es persistente. La Biblia nos muestra innumerables ejemplos de esto, como la mujer que tocó la capa de Jesús después de 12 años de sangrado, Marcos 5, 25-34, o el hombre ciego que gritó más fuerte cuando la multitud intentó silenciarlo. La fe, en su forma más verdadera, no espera condiciones perfectas, lucha a través de la tormenta. Y Ana luchaba todos los días. En la tranquilidad de su hogar, en la soledad de su alma, se atrevió a creer que Dios no le había dado la espalda. Y esa creencia, esa fe de semilla de mostaza, pronto movería la montaña de la esterilidad en su vida. A medida que reflexionamos sobre este capítulo del viaje de Ana, estamos invitados a examinar nuestro propio enfoque para el sufrimiento. ¿Nos rendimos cuando las respuestas no llegan rápidamente? ¿O nos inclinamos, como lo hicieron Ana y Joaquim, presionando más profundamente en el corazón de Dios? Su historia nos enseña que la oración es más que una solicitud, es una relación, y a veces es en la espera que realmente estamos transformados. Dios no se preparaba solo para darle a Ana una niña, se estaba preparando para cambiar la historia a través de su útero. Pero antes de que llegara el milagro, tenía que haber una ruptura. Y en esa ruptura, Ana encontró una intimidad sagrada con Dios que no podría reemplazar ninguna bendición terrenal. Pero luego, justo cuando toda esperanza parecía perdida, algo sucedía que cambiaría el curso de la historia para siempre. Y un día, en medio de su dolor y oraciones persistentes, Ana experimentó algo que cambiaría su destino para siempre, un encuentro con lo divino. Mientras se arrodillaba en silencio, tal vez susurrando la misma oración que había dicho innumerables veces antes, una luz brillante destrozó la rutina de su dolor. Un ángel del Señor apareció ante ella, irradiando la gloria del cielo y llevando un mensaje que voltearía su mundo al revés. «Ana, tus oraciones han sido escuchadas», declaró el ángel. «Llevarás a una hija, y su nombre será Mary». Esas palabras no solo prometieron a un niño, prometieron un propósito divino. Mary no iba a ser solo una hija, estaba destinada a convertirse en la madre del Salvador, Jesucristo. ¿Te imaginas el peso de ese momento? Años de espera, llorando, cuestionando. Y ahora, en un parpadeo, Dios rompe el silencio con un mensaje directamente del cielo. Pero la maravilla no se detuvo allí. En otro lugar, lejos de la presencia de Ana, Joaquim también recibió una visión. Vio el mismo ángel, escuchó la misma promesa. Dos oraciones separadas respondieron en la armonía divina. Esto no fue una coincidencia, fue la orquestación. Dios estaba alineando los corazones, las circunstancias y el tiempo para dar a luz un milagro. La Biblia dice en Habacuc 2, 3, «Aunque se estrella, espere, seguramente vendrá, no se retrasará». Y esto fue todo, el tan esperado momento Kairos, el momento perfecto de Dios. No temprano, no tarde, justo a tiempo. Joaquim corrió de regreso a casa, corriendo no solo con alegría, sino con reverencia, porque lo que habían anhelado ya no era un sueño, era un decreto divino. La temporada estéril había terminado, y algo santo había comenzado a florecer. Cuando Ana concibió, no fue solo un evento biológico,
sino un avance espiritual. El momento en que sintió que la vida se agitaba dentro de su útero, sabía que este niño no era solo suyo. Ella llevaba una promesa. Ese sentimiento, esa realización sagrada, llenó su corazón de asombro. La vergüenza que alguna vez había perseguido su casa ahora fue reemplazada por adoración. Las mismas voces que alguna vez habían susurradas, insultos ahora estaban silenciadas por la evidencia del poder de Dios. Ana ya no caminaba con la cabeza hacia abajo. Se había convertido en un testimonio vivo de lo que sucede cuando la fe se encuentra con la intervención divina. Su útero, una vez considerado maldito, ahora tenía una bendición que haría eco de toda la eternidad. Y así, la mujer, una vez considerada olvidada, se convirtió en una figura central en el linaje de la redención. Esto es lo que la Biblia nos enseña repetidamente. Cuando Dios interviene, todo cambia. Piense en Sara en Génesis 21, quien se rió de la idea de concebir en la vejez, pero mantuvo a Isaac en sus brazos, o Elizabeth en Lucas 1, quien llevó a John el Bautista después de toda una vida de esterilidad. Estas mujeres no eran solo ganadoras de milagros, sino que participaban en el plan redentor de Dios. Y Ana se puso justo entre ellos. Su historia nos recuerda que la intervención divina a menudo viene después de una rendición profunda, no cuando manipulamos o estratificamos, sino cuando descansamos en la soberanía de Dios y confiamos en su corazón. Está en esa postura, humilde, roto, entregado, que el cielo se atraviesa. Ana no forzó el milagro, ella lo hizo espacio, y el cielo respondió. Entonces, cuando Ana finalmente colocó sus manos sobre su creciente vientre, cada latido le recordó que Dios es fiel, que no olvida, que incluso cuando el cielo parece silencioso, no está ausente. Su hogar, una vez llena del sonido del duelo, ahora resonado de risas y salmos. Pero incluso en su alegría, Ana sabía que este niño no era solo para ella. Ella había recibido su milagro, pero el mundo pronto recibiría su Salvador. Y con ese conocimiento sagrado, Ana comenzó a preparar su corazón para el mayor acto de devoción que realizaría. El nacimiento de Mary no fue solo una celebración familiar, era una declaración divina. Desde el momento en que Ana sostuvo a su hija en sus brazos, podía sentir algo diferente. Este niño irradiaba la paz. Incluso cuando era bebé, Mary llevaba una calma que silenció el ruido a su alrededor. Ana a menudo miraba a los ojos de su bebé y sentía que estaba mirando la eternidad, como si estuviera tocando una parte de la promesa de Dios con sus manos desnudas. Esto no era solo afecto materno. Este fue el discernimiento espiritual. Ana sabía que su fe había producido más que solo la vida. Había producido el destino. La casa que una vez resonó con sollozos de tristeza ahora resonó con la suave risa de un niño destinado a cambiar el mundo. Y Ana, llena de reverencia, comenzó a fomentar a su hija con la sabiduría que solo proviene de años de caminar de cerca con Dios. Desde sus primeros años, Mary mostró signos de una vocación única. Ella no anheló la atención. Ella no era ruidosa ni exigente. Era reflexiva, amable, inusualmente sabia para su edad. Mientras que otros niños jugaban sin cesar, Mary a menudo se sentaba en una tranquila contemplación. Algunos días, Ana atraparía sus frases murmurando de las Escrituras, palabras que ni siquiera le habían enseñado formalmente. Era como si el Espíritu de Dios ya se hubiera establecido en su joven corazón. Ana no trató esto a la ligera. Ella recordó su promesa a Dios, que si Él le otorgaba un hijo, le dedicaría a ese niño a Él. Al igual que Hannah con Samuel, en 1 Samuel 1, 27-28, Ana hizo preparativos para cumplir su voto, sin importar cuán doloroso sea, porque la verdadera fe no se aferra, se libera. Confía en que Dios puede hacer más con nuestra rendición que nosotros con nuestro control. Cuando Mary cumplió 3 años, Ana hizo lo impensable. Envolvió a su hija en prendas tejidas de amor, besó su pequeña frente y la llevó al templo.
Cada paso debe haberse sentido como desgarrar su propio corazón. ¿Te imaginas? Darle a su hijo, no a una escuela o un cuidador, sino directamente al servicio de Dios, sabiendo que no la vería todos los días, sabiendo que estaba siendo apartada por algo sagrado. Este acto de consagración no fue forzado, fue adoración. Ana no ofreció a Mary porque tenía que hacerlo. Ella le ofreció porque confiaba en que Dios tenía un plan más grande que cualquier cosa que pudiera orquestar. Y en ese momento, Ana no solo estaba cumpliendo un voto, estaba participando en una preparación divina para la llegada del mismo Jesucristo. Los sacerdotes en el templo recibieron a Mary con asombro. Incluso entre ellos, su presencia tenía una sensación de peso divino. Algunas tradiciones históricas afirman que María vivió dentro del templo durante años, creciendo en gracia, oración y sabiduría, casi como un salmo vivo en movimiento. Y Ana, de vuelta en su casa, se elevaba cada día y rezaba por su hija, no por ansiedad, sino por expectativas reverentes. No solo soltó, se quedó conectada a través de la oración, a través de la fe, a través de su vínculo inquebrantable con Dios. Este tipo de crianza espiritual es rara. Ana nos enseña que criar a un hijo en los caminos de la Biblia no se trata solo de reglas y rituales, sino que se trata de crear una atmósfera en la que la presencia de Dios es la norma diaria, donde Jesucristo no es solo un nombre, sino la base de cada decisión, cada sueño. Entonces, cuando María creció bajo los ojos atentos del templo y la mano siempre presente de Dios, Ana siguió siendo un pilar de fuerza tranquila. Su corazón extrañaba a su hija, sí, pero también se regocijó, porque Ana sabía que no solo había criado a un hijo, ella había preparado un recipiente. Y pronto, este recipiente se convertiría en el útero, a través del cual la salvación entraría en el mundo. Pero el viaje de fe de Ana no terminó allí. Dios tenía aún más reservado para ella. Y pronto, ella presenciaría el desarrollo de un plan divino que las generaciones solo habían soñado, años pasadas. Pero el espíritu de Ana nunca se cansó. Aunque María ahora vivió una vida consagrada dentro del templo, Ana permaneció profundamente conectada, no solo con su hija, sino para el misterio de la voluntad de Dios. A medida que avanzaba el tiempo, los susurros del destino comenzaron a rodear a María. Ana podía sentirlo en oración, en sueños, incluso en el silencio de su alma. Dios estaba haciendo algo monumental, y Ana era testigo, no por coincidencia, sino por diseño divino. Había vivido lo suficiente como para ver las semillas de su fe florecer al comienzo de la redención. Cada escritura profética en las que había meditado en su juventud ahora parecía converger en la vida de su hija. Las palabras de Isaías sobre una virgen con un hijo, Isaías 7:14, no eran solo teología, eran personales, eran familiares. Cuando Mary regresó a casa un día con un brillo que las palabras no pudieron explicar y una historia que desafió la lógica, Ana no dudó. Ella creía, no hay duda, sin protesta, sin miedo. Su hija, aún pura, afirmó que estaba embarazada por el Espíritu Santo, y la fe de Ana saltó como lo hizo en los días en que el ángel se le había aparecido por primera vez, porque ella lo sabía. Esto no era una locura, fue majestad. Su fe en Dios, agudizada a través de décadas de silencio, pruebas y oraciones, respondió. Le dio sus ojos espirituales para ver lo que otros no podían. Si bien el mundo cuestionaría y chismearía, Ana se mantuvo firme. Este fue el cumplimiento de la promesa, y estaba parada en el epicentro de un milagro divino, el mismo plan de salvación que se transportaba en el útero de su hija. Observó cómo Mary estaba comprometida con Joseph, un hombre de integridad y fuerza tranquila. Aunque la situación podría haberse convertido fácilmente en el escándalo, Ana vio la mano de Dios incluso en la complejidad. La voluntad de Joseph para proteger a Mary, después de su propia visita angelical, fue otra confirmación de que esto era más que un evento familiar, fue una orquestación divina. Todo se ajustaba en su lugar con perfecta precisión.
Y Ana, parada en el borde de estos sagrados desarrollos, se aferró a su Biblia con manos temblorosas, leyendo pasajes que ahora llevaban peso como nunca antes. Cada salmo, cada profecía, cada mención del Mesías que se avecina, todo señaló a su propio hogar. El Salvador por el que el mundo había esperado siglos ahora estaba creciendo bajo su techo. Imagine el asombro de presenciar no solo un embarazo, sino una profecía. En movimiento, Ana comenzó a preparar su hogar, no solo para el nacimiento de un niño, sino por la llegada de la presencia de Dios en carne. Ella compartió historias de la fidelidad de Dios con María, rezó sobre su vientre, cantó salmos de esperanza y alabanza. Ella no era una observadora pasiva, era una participante activa. Y en ese espacio sagrado, Ana se convirtió en guardián del plan de redención, no con espadas o sermones, sino con intercesión, sabiduría y el tipo de paz que solo proviene de una vida arraigada en Dios. Su casa se convirtió en un santuario, su corazón se convirtió en un altar, y su fe se convirtió en un faro para una nueva generación. Sin embargo, a través de todo, Ana permaneció humilde, en silencio en los discos de la historia, pero ruidoso en el de los cielos. Ella nunca buscó crédito, nunca exigió reconocimiento. Ella entendió que algunos de los papeles más poderosos en el reino de Dios se juegan detrás de escena. Y mientras observaba crecer al niño dentro de María, mientras presenciaba los preparativos para el nacimiento de Jesucristo, sabía. Su vida no había sido ordinaria, había sido elegido. Y pronto, esa elección divina cobraría vida de la manera más extraordinaria. Pero antes de ese momento sagrado, Ana experimentaría algo que sacudiría su alma y traería cada círculo completo de sacrificio. Y luego, llegó el día. El aire era diferente, cobrado con el tipo de quietud que solo el cielo puede orquestar. El corazón de Ana se aceleró con una anticipación sagrada. El momento en que sin saberlo había rezado por toda su vida estaba a punto de llegar. Cuando María, ahora madre, colocó al recién nacido Jesús en los brazos de Ana, no era solo una abuela conociendo a su nieto, fue el cumplimiento de la reunión de fe. Las mismas manos que alguna vez habían temblado con tristeza por infertilidad, ahora tenían el Salvador del mundo. Ella miró a su pequeña cara y vio algo que las palabras nunca podrían capturar. Esta fue la promesa. Este era el indicado. Su alma susurró lo que los profetas habían gritado durante siglos. Immanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Y en ese instante, todo el viaje de Ana, cada lágrima, cada oración, cada momento de espera, hizo el sentido perfecto. Ella no necesitaba que los ángeles aparecieran de nuevo. Ella no necesitaba otra visión o confirmación. Sostener a Jesús era suficiente. Hubo una paz que la reveló, una paz que Pablo describiría más tarde en Filipenses 4:7, una paz que supera a toda comprensión. Ana acunó a ese niño como el tesoro más frágil, jamás confiado a las manos humanas. Pero ella no tembló de miedo. Ella lo sostuvo con las manos firmes de alguien que había caminado de cerca con Dios toda su vida. Ella no solo sostenía un bebé, estaba sosteniendo el cumplimiento de cada palabra profética, la manifestación de la promesa de Dios no solo para Israel, sino para toda la humanidad. El Mesías había llegado, y él había pasado por su línea de sangre. A través del milagro de su útero, a través de su obediencia, Ana miró a Mary, y sus ojos encerrados en un momento que solo las madres del destino podían entender. No se necesitaban palabras. María, exhausta y brillante con la gloria del propósito divino, sabía que su madre entendía. Ana susurró, suavemente, «Este niño es la promesa cumplida». Y Mary asintió, conteniendo las lágrimas. Esto era más que la familia, era pacto. Era Dios mostrando al mundo que mantiene sus promesas, incluso si lleva generaciones. Ana besó la frente de Jesús,
su alma bailando en adoración silenciosa, y rezó una vez más. No por sí misma, sino por el mundo había venido a salvar. Ella susurró bendiciones sobre su vida, declaraciones de victoria sobre su misión y, alabando a Dios por permitirle vivir lo suficiente como para ver la redención envuelta en sus brazos. ¿Te imaginas cómo se sintió para Ana en ese momento? No solo la sensación física de sostener a un bebé, sino la gravedad espiritual de darse cuenta de que ella había sido parte del plan eterno de Dios todo el tiempo. Muy a menudo subestimamos la importancia de nuestros pequeños actos de obediencia, nuestras oraciones privadas, nuestras lágrimas silenciosas, nuestra fidelidad consistente. Pero el encuentro de Ana con Jesús nos muestra que no se desperdicia nada en la fe. Todo cuenta. Cada acto de amor, cada momento de confianza, se desarrolla hacia algo más grande de lo que podríamos imaginar. Y a veces, Dios nos da el raro y santo don de ver el fruto de esa fe en nuestra vida. Entonces Ana sostuvo al niño, no como una matriarca orgullosa, sino como una sirvienta humilde. Sus brazos temblaron de gratitud, sus ojos se desbordaron de asombro y su espíritu se regocijaron en el Señor. Este no fue el final de su viaje, pero fue la cumbre. A partir de este momento, ella llevaría el recuerdo de ese abrazo divino como una melodía secreta, cantando en silencio en su corazón. Pero la misión de Ana aún no estaba completa. Todavía tenía un último capítulo para vivir. Un acto final de confianza y rendición que sellaría su legado para siempre. A medida que los días de Ana se volvieron más cortos, su espíritu se hizo más fuerte. No tenía miedo a la muerte. ¿Cómo podría ser, después de sostener a la autora de la vida en sus brazos? Había llegado la promesa. El Mesías estaba aquí. Había visto con sus propios ojos la fidelidad de Dios. Había sido testigo de que el misterio del tiempo divino se desarrollaba dentro de su familia. Entonces, cuando su cuerpo comenzó a debilitarse, Ana no se aferró a este mundo. Se preparó para dejarlo ir con gracia. Su corazón ya había sido derramado en sacrificio, devoción y oración. Ahora, ella ofrecería un regalo final. Una rendición pacífica. No pasó en dolor, sino en una profunda satisfacción, sabiendo que su vida había jugado un papel sagrado en el plan redentor de Dios. Ella murió en la fe, como los santos mencionados en Hebreos 11:13, después de haber visto la promesa desde lejos, y en su caso, también la acunaron de cerca. Pero la muerte, para Ana, no fue un fin, fue una transición. Su legado no desapareció con su último aliento, permaneció grabado en la memoria de Mary, tejido en la tela de su personaje. Y cuando Mary se paró al pie de la cruz años después, mirando a su Hijo, Jesús Cristo, a sufrir y morir por los pecados del mundo, la voz de Ana resonó en su alma. Las lecciones, las oraciones, la fe inquebrantable que había presenciado en su madre le dio fuerza para soportar lo insoportable. Es probable que en esas horas más oscuras, Mary recordara las historias de Ana sobre la fidelidad de Dios en las temporadas difíciles, sobre cómo incluso el silencio puede ser sagrado, sobre cómo la obediencia trae bendición, incluso cuando cuesta todo. La presencia de Ana vivió en la resiliencia de María, en su fuerza tranquila, en su inquebrantable sí a la voluntad de Dios. La verdad es que la vida de Ana había sido marcada por el sacrificio desde el principio. Sacrificó su consuelo en la oración, su orgullo por la infertilidad, sus sueños al consagrar a Mary. Sacrificó a su hija al templo, sus expectativas a la soberanía de Dios, y finalmente, su mismo aliento en paz. Pero esos sacrificios no fueron pérdidas, eran ofrendas, semillas plantadas en fe, regadas por las lágrimas y traídas a la cosecha por el Espíritu de Dios. A menudo medimos el éxito por lo que ganamos, pero en el reino de Dios se mide por lo que damos. Ana dio todo y a cambio recibió el mayor honor de la eternidad: ser la abuela del Salvador
y una piedra angular silenciosa en el plan de salvación. Deje que se hunda. La fe de Ana, en su mayoría oculta del ojo público, se convirtió en la plataforma sobre la cual el cielo tocó la tierra. Mientras reyes y gobernantes lucharon por el poder y el reconocimiento, Ana se arrodilló en oración. Mientras el mundo persiguió el ruido y la gloria, Ana esperó con una tranquila obediencia. Y Dios la vio, Dios la honró. Esa es la paradoja del Evangelio. La primera será la última, y la última será la primera. Mateo 19:30. Es posible que su nombre no se escriba en negrita en las páginas de la Biblia, pero su impacto es eterno. Era una mujer de fe, arraigada en las Escrituras, moldeada por las pruebas y transformada por su implacable confianza en Dios. Y ahora, a medida que nos acercamos al hilo final de la historia de Ana, nos queda una verdad inquietantemente hermosa. Algunas de las personas más poderosas del plan de Dios son las que el mundo olvida. Ana no necesitaba aplausos. Ella no necesitaba fama. Ella solo necesitaba ser fiel. Y en esa tranquila fidelidad, ella cambió la historia. Pero antes de cerrar este viaje sagrado, queda una pieza más, una reflexión que agitará tu espíritu y desafiará la forma en que ves tu propio paseo con Dios. La historia de Ana puede estar oculta entre las líneas de la historia, pero su impacto reverbera a través de la eternidad. Ella no era solo la madre de María o la abuela de Jesucristo, era un retrato vivo de fe perseverante, en un mundo que a menudo confunde la visibilidad con valor. Ana nos recuerda que algunos de los mayores actos de devoción ocurren en los espacios invisibles. Ella representa a todos los que se sienten olvidados, pasados por alto o despedidos. Y sin embargo, su vida testifica a esta poderosa verdad. Dios ve, Dios escucha, Dios responde. Su viaje nos dice que incluso cuando el cielo se siente en silencio, Dios está escribiendo activamente una historia mucho más grande que nuestro dolor. A veces, las mismas oraciones que creemos que son ignoradas son en realidad plantando semillas para las generaciones de milagros en el futuro. Lo que hace que Ana sea tan convincente es que no necesitaba pruebas para creer. Creyó hasta que llegó la prueba. Su fe no fue alimentada por los signos, sino por una profunda confianza en el carácter de Dios. Ella esperó, lloró, adoró, y eso es exactamente cómo se ve la fe en la vida real. No es llamativo, no siempre victorioso para los estándares humanos, pero resistente, anclado, duradero. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Ana lo complació, no haciendo grandes hechos públicos, sino al vivir una vida santa y tranquila completamente entregada a su voluntad. Ese tipo de fe es raro, es crudo, y es exactamente lo que este mundo necesita desesperadamente en este momento. Personas que confían en Dios en la oscuridad, que obedecen incluso cuando cuesta, que caminan por fe y no por vista. Pero aquí está la parte que llega a la más profunda. La historia de Ana nos invita a examinar la nuestra. ¿Estamos viviendo vidas que podrían hacer eco de las generaciones? ¿Estamos plantando semillas de fe que nuestros hijos y nietos cosecharán? ¿Estamos dispuestos a servir a Dios incluso si nadie más ve? Incluso si nuestros nombres nunca son reconocidos, porque Ana nos enseña que la oscuridad no significa insignificancia. De hecho, lo contrario es cierto en el reino de Dios. Jesucristo constantemente elevó a los humildes, honró a los invisibles y reveló que el último será el primero. La vida de Ana encarna esa inversión divina, y en ella encontramos aliento y convicción para mantenernos fieles, sin importar cuán oculto se sienta nuestra obediencia. Esta reflexión final no se trata solo de Ana, se trata de nosotros. Su historia es un espejo para cada creyente que alguna vez se ha sentido invisible en su viaje con Dios. Si ese eres tú, toma corazón. No eres olvidado. Tus oraciones importan, tus lágrimas se cuentan. Su obediencia, no importa cuán tranquilo, sea construir algo eterno. Al igual que Ana, es posible que no veas la imagen completa ahora,
pero lo que estás viviendo hoy podría ser la base de un milagro futuro. Ese es el poder de caminar con Dios, no saberlo todo, sino confiar en el que lo hace. Y a través de la fe, al igual que Ana, tu legado puede convertirse en un puente entre el cielo y la tierra. Entonces, cuando cerramos la historia sagrada de Ana, que su legado se convierta en un llamado a la acción en su propia vida. Elija la fe sobre el miedo. Elija la oración sobre el pánico. Elija la obediencia sobre los aplausos. Y nunca olvides, Dios se especializa en trabajar a través de los humildes, los ocultos y los santos. Ana puede haber sido silenciada por la historia, pero el cielo sabe su nombre. Y ahora tú también. Pero el viaje no termina aquí. Hay más para descubrir, más para aprender y más para convertirse. Y hablando de descubrir verdades ocultas, ¿qué pasaría si te dijera que la historia de Ana es solo una de las muchas historias poderosas enterradas debajo de la superficie de la Biblia? Ahora que has caminado por el viaje sagrado de Ana, la abuela olvidada de Jesucristo, déjame preguntarte, ¿cuántos Ana hemos pasado por alto en nuestras propias vidas? Mujeres de fe tranquila, sacrificio oculto y confianza inquebrantable en Dios. ¿Podría ser que eres uno de ellos? ¿Podría ser que sus oraciones, su dolor y su perseverancia están dando forma a algo mucho más grande de lo que puede ver en este momento? Quiero saber de ti. ¿Qué parte de la historia de Ana tocó tu corazón más? Deja tus pensamientos en los comentarios y creamos un espacio de reflexión llena de fe juntos. Su experiencia es importante y su voz podría alentar a alguien más que está caminando por su propia temporada de silencio y rendición. Si este video lo movió, no olvides suscribirse al canal y activar las notificaciones. De esa manera, no se perderá el próximo mensaje poderoso que Dios tiene para usted. Estas historias no son solo historia, son herramientas espirituales para su crecimiento, curación y propósito. Y hablando de lo que sigue, revisa el video que aparece en tu pantalla en este momento. Te llevará aún más profundamente en los misterios de la Biblia y las verdades que la religión a menudo deja incalculable. Soy Marco, y te veré allí.